Bienvenidos hermanos al quinto módulo de Eclesiología y Escatología. Hoy vamos a ver las posturas respecto al reino milenial de Cristo. Vamos a Dios en oración y pedirle que Él nos bendiga en este estudio. Señor Jesucristo, una vez más nos acercamos a ti, Señor, reconociendo nuestras limitaciones y nuestra dependencia de ti, Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser guiados a toda verdad. Necesitamos tu fortaleza, tu sabiduría, Señor, no solamente para el que enseña, sino para los que estudian también, y también a cualquier otra persona que vaya a ver este video, esta clase en video, para que su alma se vea alimentada, su espíritu reconfortado por las verdades enseñadas aquí, Señor, que sea conforme a la verdad de tu santa palabra. Guíanos pues, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, la mayoría de nosotros hemos escuchado la terminología amilenialista, postmilenialista y premilenialista. Y casi me atrevo a decir que la mayoría de nosotros hemos crecido en una iglesia donde se han identificado en su posición escatológica como premilenial, pretribulacional, refiriéndose al regreso de Cristo. Bueno, vamos a hablar un poquito más en detalle de esto hoy. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, los primeros 6 versículos, se nos habla del reino milenial del Señor Jesucristo. Y voy a leer el pasaje. Dice así: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a leer hasta aquí, hasta el versículo 4. Esta doctrina, conocida como el reino milenial, también es referida en los libros de teología como el quiliasmo, porque la palabra quiliasmo tiene su raíz en la palabra griega kilioi, que significa 1000. De ahí vienen muchas palabras en español que significan 1000, kilogramo, kilómetro, todas esas palabras. Pues bien, la posición descrita brevemente de las diferentes posiciones respecto al reino milenial de Cristo son las siguientes, y aquí pueden ver la gráfica a mis espaldas. Primero vamos a hablar de los amilenialistas, que en la gráfica es la cuarta gráfica aquí, es de los amilenialistas. Y los amilenialistas realmente no creen que hay un reinado literal de Cristo en la tierra por 1000 años. Para ellos Cristo ya reina desde el cielo. Y ellos pues no les gusta ser identificados como amilenialistas, porque a quiere decir sin o no,
y ellos niegan que no creen en el milenio. Lo que pasa es que no creen en el milenio literal, terrenal de Cristo, pero para ellos sí, Cristo sí reina, solamente que difieren de los que sostienen las otras posiciones en cuanto a la naturaleza. Luego tenemos el grupo de los postmilenialistas, que en la gráfica representa la postura número 3. Y aquí ustedes pueden ver que no es muy diferente la posición postmilenialista a la amilenialista, en que ellos creen que el reinado de Cristo va a comenzar en algún momento durante esta época en que vivimos. Los amilenialistas creen que Cristo reinó desde que Él estuvo aquí en la tierra. Los postmilenialistas creen que este reino va a ir en progreso, va a ir aumentando, las condiciones de la tierra van a ir mejorando del mundo hasta que lleguemos a una supuesta edad de oro en donde el bien vence sobre el mal y entonces ya regresa el Señor Jesucristo para el juicio de las naciones y pasar a la eternidad. Luego tenemos la posición premilenialista, y esta posición en realidad son dos, un tanto diferentes una de la otra. La posición pretribulacional o dispensacionalista, que cree que el Señor Jesucristo vendrá primero en las nubes para arrebatar a los cristianos, y luego vendrá literalmente después de la tribulación a pisar su pie en tierra y comenzará entonces un reinado de 1000 años literal por Cristo aquí en la tierra, viniendo con los suyos, aquellos que fueron arrebatados, y después del juicio a la nación de Israel entraremos entonces al milenio y reinaremos con Cristo literalmente por 1000 años. La posición que algunos llaman premilenialista histórica, de la cual vamos a hablar en más detalle más adelante, aparece aquí como la primera posición en la gráfica, y básicamente la única diferencia entre la posición premilenial histórica y la dispensacionalista es que los de la posición premilenial histórica, que así identifican ellos, es que no habrá un rapto invisible, un arrebatamiento de los cristianos invisible, sino que todo eso, el rapto y la segunda venida, todo eso ocurre en el mismo instante. Al final de la tribulación, ellos creen entonces que la iglesia, los creyentes de esta época, pasaremos por la tribulación, y básicamente esa es la diferencia. Y los que han defendido esta posición les gusta identificarla como la posición histórica, argumentando que esta es la posición más antigua de la iglesia primitiva, etc. Parte de eso es cierto. La verdad es que en la iglesia primitiva realmente no había tanta preocupación por el rapto, estaban tan conscientes, tan apremiantes de que la segunda venida iba a ocurrir durante su propio tiempo, que no había realmente gran distinción en cuanto al rapto. Esta posición de la posición premilenialista pretribulacional se desarrolló más, se afinó más, digámoslo así, a partir del siglo XIX, como vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, estas son las posiciones básicamente de las que vamos a hablar hoy, y vamos a entrar a hablar de cada una de estas en detalle. Pero ¿por qué es importante esta
esta discusión, exponer estas posiciones y definir cuál es la posición que vamos a defender, que más se acerque a las Escrituras. Bueno, lo que necesitamos primeramente reconocer es que no es esto un caso sencillo de herejía contra ortodoxia. O sea, que los que mantienen una posición son necesariamente los únicos ortodoxos, mientras que todos los demás no lo son, que son herejes. Esto no es una distinción denominacional tampoco, al igual que como hemos venido hablando del método de interpretación alegórico contrastado con el literal, la posición de la teología del pacto contrastada con el dispensacionalismo. Hay buenos hombres en ambos lados de estas cuestiones. Hombres de Dios, hombres usados por Dios, así que no nos toca a nosotros hacer este tipo de caracterizaciones, de designaciones de que las personas que aboguen o defiendan una cierta postura son necesariamente herejes o que han negado la fe o son apóstatas. Y hay quienes sí les gusta etiquetar así a algunos hombres. Nosotros somos más sobrios en eso, no creo que podemos llegar a esos extremos. Pero sí es un asunto que afecta mucho a la hermenéutica, la exégesis y por supuesto la teología en general y como vamos a ver hoy específicamente la escatología, porque el amilenialismo y el postmilenialismo, ya que ellos interpretan las escrituras en una forma alegórica, se ven forzados a espiritualizar todo el sistema escatológico. El método alegórico de interpretación los conduce a ellos a la posición de la teología del pacto, en el que ellos creen que ya Dios terminó su plan con Israel y ahora la iglesia, que es la Israel espiritual, ocupa el lugar en el plan de Dios de Israel y por lo tanto todas las promesas hechas a Israel ahora se van a cumplir con la iglesia. Entonces este método alegórico los conduce a esa posición. Confunde pues la iglesia con Israel y no hace distinción en el plan profético de Dios entre estas dos entidades. Entonces este es el rumbo, el camino por donde el método alegórico irremisiblemente conduce tanto al amilenialismo como el postmilenialismo. En cambio, el premilenialismo interpreta todo en forma literal y trata de encontrar dónde y cómo encaja cada pieza en el marco escatológico de Dios. El método histórico-gramatical, como también se le llama método literal de interpretación, conduce al dispensacionalismo y mantiene separados a la iglesia y a Israel en el plan profético de Dios, en la escatología. Bien, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle para hablar de estas posiciones. En el amilenialismo, ellos no ven la necesidad de que Cristo tenga que reinar aquí en la tierra. Para ellos ya esto comenzó desde el Pentecostés, o incluso algunos opinan que desde que Cristo comenzó su ministerio en la tierra. Otros dicen que fue poquito antes de la ascensión, pero como quiera que sea, el milenio para ellos no es literal, es simplemente un largo periodo de tiempo. Comenzó con la iglesia, estamos ahora en este tiempo de reinado
de Cristo, y su reino no es necesariamente con las naciones, su reino ha comenzado en el corazón de los hombres. Y la labor de la iglesia es entonces ir estableciendo, ir ayudando a extender este reino de Dios en la tierra por medio del evangelismo, alcanzando a otros para Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde Pedro empieza su ministerio y empieza a ser usado grandemente por Dios, y donde predicó ese tremendo mensaje, allí Pedro cita, por ejemplo, a Joel capítulo 2 como el cumplimiento de lo que Joel había profetizado, que en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu Santo. Y claro, no es el único pasaje, muchos pasajes más utilizan los amilenialistas para decir que ya estamos en el milenio. Cristo no solamente reina desde el cielo, sino que también los cristianos que ya partieron y están en la presencia del Señor, reinan con Él desde el cielo. Porque la iglesia y su difusión de las buenas nuevas es en verdad el reino de Cristo y lo será por siempre. Y para ello, pues, ellos dan muchos pasajes de prueba, como Mateo 12, 28, Lucas 17, 20 al 21, Romanos 14, 17. Ahora, un punto clave que entra en juego aquí es que, como leímos en Apocalipsis 20, en el versículo 2, Satanás es apresado por 1000 años y luego es soltado por muy poco tiempo. Los amilenialistas interpretan esto de que para ellos Satanás sí está atado y que ya no va a engañar al mundo como lo hacía antes para que no crea el evangelio. Y las naciones a las que no puede engañar se refiere a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ya que la iglesia existe, ya que hay creyentes y sigue habiendo gente que es salva y convertida, entonces lo interpretan ellos como una señal de que Satanás está atado, está imposibilitado para detener el evangelio o detener, en términos de ellos, el esparcimiento, la extensión del reino de Dios y de Cristo aquí en la tierra. Aunque luego será liberado y reconocen por un poco de tiempo y tendrá un poquito más de libertad para actuar, pero a fin de todos modos esa es la interpretación que dan respecto a Satanás. Los que han propuesto esta posición en la antigüedad han sido, algunos señalan a Agustín de Hipona, padre de la Iglesia católica, como uno de los principales exponentes, el que impulsó más esta posición. Y que luego los reformistas en el siglo XVI pues adoptaron esta posición. Y la verdad de las cosas es que sí, todos aquellos que se denominan o se identifican con el movimiento reformado, y de esto estamos hablando de las iglesias presbiterianas y aún algunos bautistas que se identifican con el movimiento de la Reforma, que se autodenominan bautistas reformados, mantienen esta posición. Bien, luego tenemos la posición postmilenialista. Los postmilenialistas sostienen que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y que de hecho, como vemos aquí en la gráfica, que de hecho será la iglesia, es la iglesia la encargada de ir estableciendo este milenio en este mundo por medio de la evangelización, como ya he señalado.
La iglesia es la que se encarga de esta labor, perfeccionando las condiciones. Es un agente en realidad, un agente de ir estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra, de cambiando las circunstancias. Es una posición que podríamos decir es muy futurista, optimista, y por eso los postmilenialistas apoyan mucho reformas sociales, todo aquello que de alguna manera se pueda cambiar a una perspectiva social favorable al Evangelio, de acuerdo a la Biblia, y más que Cristo venga a la tierra a reinar por 1000 años, ellos creen que desde el cielo también las condiciones van a ir mejorando, van a irse estableciendo a tal grado que vamos a ver la victoria del Evangelio y de la iglesia por encima del pecado y del mundo, el sistema corrupto del mundo, y será establecido el reino de Dios así en la tierra. Bueno, esta postura no fue defendida realmente por los padres de la iglesia. No fueron sino los puritanos los que propusieron esta posición. Fue una reacción, podríamos decir, a la Edad Media, ¿verdad? Donde hubo tanta persecución de los cristianos. Muchos creían que habían pasado por la tribulación y que por lo tanto ya solamente quedaba la segunda venida de Cristo. Después de los puritanos, pues otra vez la teología reformada vino a dar impulso a este tipo de interpretación. Más recientemente, teólogos que han sostenido esta posición han sido hombres como, por ejemplo, el gran predicador Jonathan Edwards, teólogos como Charles Hodge, James Henry Thornwell, Hodge y B. Warfield. Estos hombres que son respetados y han escrito mucho de teología a favor de la sana doctrina, excepto en esta área de escatología que toman esta posición, y por supuesto también en cuanto a la teología del pacto. Bueno, en cuanto al premilenialismo, los premilenialistas, principalmente los dispensacionalistas pretribulacionistas, enseñan que Cristo volverá antes del milenio y que Él mismo en su segunda venida será quien establecerá su reino en la tierra, como vemos aquí en esta gráfica. Y la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con esta gráfica. Después de que Cristo muere y asciende al cielo, estamos ahora en la era de la gracia, la era de la iglesia, que no sabemos cuándo terminará, no sabemos el día ni la hora, sabemos cómo terminará con el arrebatamiento de los creyentes, y inmediatamente después de eso comienza la gran tribulación, comienzan la semana 70 de las 70 semanas de Daniel, para completar las 70 semanas del plan de Dios para el pueblo de Israel. Y después, al término de esa tribulación, entonces vendrá el Señor Jesucristo y habrá el juicio a las naciones, el juicio a Israel, y entonces entraremos al reino milenial. En el rapto, los cristianos vamos a la presencia del Señor, mientras en la tierra ocurre la gran tribulación. En el cielo se celebra el tribunal Bema de Cristo, que no es para salvación, es para recompensas para los cristianos.
pero luego ya regresamos ahora sí con Cristo. Nosotros no hacemos diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, aunque hay 7 años de separación, porque todos estos eventos para nosotros corresponden a la segunda venida de Cristo, porque todos estos eventos, si vemos con cuidado a través de todas las profecías del Antiguo Testamento, se refieren al día del Señor. Pablo también se refiere al día del Señor en 2 de Tesalonicenses, que vendrá como ladrón en la noche. Todo aunque se refiere al día del Señor, aquí no se refiere a un día literal de 24 horas, sino se refiere al evento escatológico de los últimos tiempos, en donde ocurrirán juicios, en donde ocurrirán las 2 resurrecciones, en donde ocurrirán la tribulación y todo lo que viene más detallado en el libro de Apocalipsis. Ahora, el otro elemento en el caso de los premilenialistas es que todas las profecías hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y todos los pactos que hizo Dios con el pueblo de Israel van a tener un cumplimiento literal. No hay ninguna razón para espiritualizar esas promesas, esos pactos, y no se tienen que cumplir en la iglesia, porque tanto la iglesia como Israel, después de la tribulación, después de que Dios trate con su pueblo como juicio, con disciplina en la gran tribulación, porque fue establecido principalmente para el pueblo de Israel. La iglesia tiene la promesa de Dios de perpetuidad, porque en la iglesia es glorificado el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y el Israel, que es la nación de Dios, Dios va a cumplir sus promesas a Abraham, a David, y esos pactos se van a cumplir. Ahora, el otro elemento es Satanás. Satanás, para los premilenialistas, Satanás no está atado en el tiempo presente y presenta todo tipo de obstáculo y oposición para el avance del Evangelio. La condición moral del mundo para nosotros es evidencia que Satanás no está atado. Nos cuesta mucho a nosotros conciliar este concepto de los amilenialistas de que Cristo reina desde el cielo y Satanás está atado, cuando vemos que este mundo no está mejorando, no se está estableciendo cada vez más el reino de Dios en la tierra, el pecado está avanzando, la indiferencia está creciendo, la adversidad hacia o aversión hacia el evangelio y el cristianismo está creciendo, y precisamente todo esto es el cumplimiento, como el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Como en los días de Noé. En los días de Noé había esa indiferencia, se casaban y se daban en casamiento, había crecido la maldad tanto en el mundo, y así como en los días de Noé, eso es lo que estamos viendo ahora, y eso es precisamente parte de las señales que nosotros vemos que están cumpliendo de que viene el juicio de Dios, vendrá por medio de la tribulación y luego el milenio y luego el juicio del gran trono blanco para después pasar a la eternidad. El pueblo de Dios, o sea, la iglesia, se sentará primero a juzgar con Él, con Cristo, a las naciones, y luego juzgaremos incluso a los ángeles. Y juzgaremos sobre todo a las 12 tribus de Israel. Esa es una prerrogativa, un derecho que las Escrituras nos confieren a nosotros los creyentes gentiles en esta época de la gracia
que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Históricamente hablando, el premilenialismo histórico fue popular entre los padres de la iglesia, entre Ireneo, por ejemplo, Justino Mártir, y muy temprano, a fines del siglo I, por Papias, que era discípulo de uno de los apóstoles. Luego, algunos reformados defendieron esta postura, pero no fue sino hasta el siglo XX, el siglo anterior, donde este autor, George Eldon Ladd, en su libro, y escribió varios libros, pero en su defensa o exposición del Apocalipsis, defiende vehementemente esta posición del premilenialismo histórico. El premilenialismo dispensacional comenzó en el siglo XIX con John Nelson Darby. Después de él viene C.E. Scofield, y con su Biblia anotada pues termina de sistematizar el sistema dispensacionalista, que es como lo conocemos nosotros. En el siglo XX, también especialmente hacia finales, la segunda parte del siglo XX, esta posición fue defendida por el Seminario Teológico de Dallas y fue expuesta muy hábilmente por el fundador de este seminario, Louis Sperry Chafer, que es de quien nosotros tenemos uno de los libros de texto de teología para esta clase. Y luego otros maestros de este seminario como John Walvoord, Charles Ryrie, Dwight Pentecost y otros que no son de tipo teólogos, sino más que nada evangelistas o predicadores como Hal Lindsey y Tim LaHaye han defendido y popularizado más esta posición. Pentecost, por ejemplo, él es el autor del libro Cosas del Porvenir, que es un clásico. John Walvoord ha escrito libros exponiendo la posición exponiendo el libro entero de Daniel y el libro entero de Apocalipsis, y cómo los dos se combinan, y cómo entender a Daniel es la clave para interpretar el libro de Apocalipsis. Pues bien, esas es a grandes rasgos las posiciones en cuanto al reino milenial. Ahora, vamos a ver las implicaciones de todo esto. Bueno, en cuanto a la posición amilenialista y posmilenialista, hay ciertas consecuencias de esta posición, ya que el reinado de Cristo no es literal. Hay muchas otras cosas en las que ellos, combinado con otros aspectos de su teología, como por ejemplo, la gran mayoría de los reformados son calvinistas, o llamaríamos nosotros hipercalvinistas, creen en la predestinación y por lo tanto matan el espíritu evangelístico. No le ven caso, o por lo menos la gente no se siente motivada a compartir su fe en Cristo, porque a fin de cuentas el que se va a salvar, y el que se va a perder, se va a perder. Entonces no hay ni razón de tratar de encajar en las promesas de reinar con Cristo, porque a fin de cuentas el reino ya comenzó, aquí estamos en medio del reinado de Cristo. En fin, es una posición pesimista, derrotista, y se deja ver en los seguidores de estas posiciones. Esta posición pues violenta, a mi juicio, las leyes de la hermenéutica, porque el método alegórico realmente no tiene fin. No hay
una regla objetiva de decir, bueno, esto es literal y esto no es literal. Entonces, hay cosas que ellos toman alegórico y hay otras cosas que prácticamente ignoran, ¿verdad? Y que si no tienen una explicación alegórica para ello, simplemente lo despiden, lo hacen a un lado, diciendo que no tiene ningún valor o ningún significado importante, y por lo tanto lo echan todo debajo, lo barren todo debajo de la alfombra hermenéutica en la que ellos espiritualizan todo. Es por eso que en estos círculos veamos un énfasis en un evangelio social. Empujan por la alfabetización de la gente. Los misioneros, en vez de ir a establecer iglesias, andan en el mundo estableciendo hospitales, estableciendo orfanatorios. Y qué bueno, son cosas sociales que se necesitan, sin duda alguna, pero ese no es el llamado de la iglesia. La iglesia fue llamada a predicar el evangelio. Muchos líderes de ese tipo de iglesias se involucran en muchas luchas sociales, en contrarrestar el aborto, contrarrestar el matrimonio homosexual. Y claro, debemos predicar en contra de esas cosas, pero no utilizar los recursos que son muy limitados de la iglesia para establecer, por ejemplo, centros de albergue para jovencitas, para que no aborten a sus criaturas por haberse embarazado en forma ignorante y torpe, etcétera. En fin, dar ayuda a las naciones cuando sufren de alguna calamidad climatológica, tsunamis, terremotos, etcétera. Hacer caravanas para ir, por ejemplo, a Haití, a Nicaragua, a otros lugares cuando son azotados por un terremoto. Si hay iglesias que económicamente puedan hacerlo, adelante. Pero ese no es el propósito principal por el cual la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo. Tarde o temprano, dentro de estos círculos, vamos a ver grupos que caen en el liberalismo. Y como ya explicamos en algunas otras sesiones, pues si muchas de estas cosas no tienen significado literal, pues entonces quizás ni el cielo es literal, ni el infierno es literal. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Adán no es más que una figura, no necesariamente un hombre literal que pecó, sino simplemente representa la humanidad. Entonces no hay pecado, no hay necesidad de un salvador. La muerte de Cristo en la cruz simboliza simplemente una manera de un mártir que mostró una tremenda abnegación y obediencia hacia su padre, pero nada más. En fin, muchas complicaciones y desviaciones doctrinales por causa de esto. Y en cuanto al tema escatológico, la posición amilenialista y postmilenialista deja muchas lagunas escatológicas. No tienen respuesta para todos los detalles que da el Antiguo Testamento respecto al reinado de Cristo aquí en la tierra, como en Isaías y muchos salmos mesiánicos. Bien, vamos a ver el fruto del premilenialismo. Las iglesias que sostienen la posición premilenialista dispensacional son las iglesias que están más encendidas por el evangelismo. Son aquellas que tienen un celo por las misiones, por establecer iglesias. Hay un verdadero pesar en el corazón, una urgencia de alcanzar
a cuantas más personas podamos para Cristo, porque sentimos que el regreso de Cristo es muy inminente. Cristo mismo dijo, la noche viene cuando nadie puede obrar, cuando ya se nos acabe la oportunidad y nosotros sabemos que estamos en los últimos tiempos, sentimos esa urgencia. Y aunque individualmente, como cristianos individuales, podemos enfriarnos temporalmente, podemos apagar el fuego de Dios en nuestros corazones, como iglesia en general, nosotros sentimos esa urgencia, ese deseo. Y cuando aún individualmente caemos en el sopor, en el letargo espiritual, tarde o temprano algo usa Dios en nuestras vidas, algún mensaje, algún libro, algún pasaje de la Escritura, algún hermano en Cristo que nos exhorta amorosamente y retomamos el celo, el fuego, el deseo de ver almas salvadas para la gloria de Cristo Jesús. El premilenialismo mantiene una perspectiva correcta en cuanto a las promesas de Dios a Israel. No hay razón de que Dios no va a cumplir su promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahora, en Abraham hay promesas para Israel y para la iglesia. Todas las naciones de la tierra son bendecidas en que el evangelio es anunciado a todas las naciones. Pero especialmente el pueblo de Israel es bendecido porque Dios le prometió a Abraham: cuenta las estrellas del cielo. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Y no hay razón de que Dios no pueda cumplir o no deba cumplir esa promesa a Abraham. O el pacto davídico, de que un descendiente de David se sentaría en su trono para siempre. Eso es bíblico y se refiere a la nación de Israel. Y no solamente se refiere en sentido figurado a que Cristo un día va a reinar desde el cielo, porque Dios siempre ha reinado, a fin de cuentas. Dios está en control del universo. ¿Para qué señalar un reino de 1000 años en la tierra en forma literal, si de todos modos Dios ha reinado desde siempre y reinará por siempre en el cielo? No tiene sentido. Así que la posición premilenialista es más congruente en la interpretación de profecías literales del reino de Cristo en el Nuevo Testamento. Mantiene además una distinción clara entre el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para Israel. Y también cuando entran los dos, como por ejemplo, ahora mismo la iglesia e Israel coexisten. Dentro de la iglesia hay gentiles y hay judíos, pero eso no deshace, no hace perder la identidad a Israel, porque las 70 semanas de Daniel se van a cumplir cuando venga la tribulación y las demás promesas de Dios. El sistema pretribulacional es más consistente con la enseñanza y predicación de la iglesia a través de la historia. La iglesia primitiva, nadie puede refutar esto, fue premilenialista. Mantiene también separadas las resurrecciones. Vamos a echar un vistazo aquí a esta gráfica que aparece aquí atrás. En la Biblia se habla de dos resurrecciones. Se habla de la primera y la segunda resurrección. Y ustedes pueden ver en esta gráfica todos los pasajes que describen este asunto de las resurrecciones. Pero yo solamente quiero leerles 1 Corintios 15, versículo 20 al 23. Porque aquí se describen estas
dos resurrecciones. Y dice ahí, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y luego la segunda resurrección, encontramos, voy a ir también a este pasaje, Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces aquí en la gráfica podemos ver que la primera resurrección es la resurrección de los cristianos para el arrebatamiento, pero Cristo las primicias. En realidad la primera resurrección, que es la resurrección para vida, ocurrió primero con la resurrección de Cristo, luego los santos del Nuevo Testamento, los creyentes, cuando venga el arrebatamiento, los cristianos que ya murieron van a ser resucitados para recibir al Señor en el aire con los que estén vivos, que van a ser transformados. Luego, al final de la tribulación, tanto los creyentes que salgan, que no serán muchos, pero los creyentes que salen de la tribulación y los santos del Antiguo Testamento saldrán a resurrección para reinar con Cristo por 1000 años. Y luego al final del milenio viene la segunda resurrección. Esta resurrección es para muerte, es para condenación. Y por eso dice la Biblia, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Ya la muerte no tiene poder sobre ellos. Y luego viene el juicio del gran trono blanco y luego viene la eternidad. No hay razón escatológica ni hermenéutica para no tomar literalmente Apocalipsis 20 del 1 al 6, el reino milenial de Cristo en la tierra. Solamente el premilenialismo da una perspectiva correcta de la historia de la humanidad. Podemos ver, especialmente en el bosquejo de Apocalipsis, podemos ver cómo ha venido pasando todo hasta el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que es el periodo de la iglesia, pero de ahí en adelante todas las cosas que vienen a partir de Apocalipsis 4 hasta el capítulo 19, todas esas cosas están por venir, no se han cumplido. Todo encaja mejor en la posición premilenial. Que Dios nos dé sabiduría para interpretar su palabra. Dios les bendiga.